Muchachos, la clase pasada estuvimos hablando sobre nomenclatura inorgánica. Esta vez vamos a hablar de nomenclatura orgánica. Vamos a tocar un poco sobre estos compuestos que principalmente están formados por carbono e hidrógeno. Acá ya lo tengo, carbono e hidrógeno. Esa va a ser la composición principal de esta nomenclatura orgánica. ¿Cuáles encontramos? Encontramos miles y miles de nombres o compuestos orgánicos, pero vamos a hablar algo sobre alcanos, alquenos y alquinos, y debemos acordarnos que esos hidrocarburos, por ejemplo, los vamos a dividir en dos, en los alifáticos y en los aromáticos. Hoy vamos a hablar sobre alifáticos principalmente. ¿Qué debemos tener en cuenta? Vamos a encontrar diferentes formas o presentaciones de estos compuestos. Por ejemplo, vamos a encontrar fórmulas de barras o varillas. Lo vamos a encontrar de esta forma, como si fueran unas montañitas. La fórmula de carbonos con uniones de hidrógeno, donde vamos a encontrar ese tipo de cadenas largas, donde van a estar unidos esos carbonos con los diferentes hidrógenos, y la condensada, donde simplemente nos están dando la fórmula, ¿cierto? Pero condensando los grupos que se están repitiendo en esa cadena larga que nos habían dado anteriormente. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta algunas reglas principales para poder nombrar esos compuestos o para poder utilizar esa nomenclatura. Acuérdense que nosotros en la inorgánica teníamos tres formas de utilizar la nomenclatura, que era la sistemática, la estoy y la tradicional. En este caso no vamos a utilizar ninguna de esas, pero sí vamos a utilizar algunos prefijos para acompañar esos carbonos o esas estructuras sustituyentes que podamos encontrar en la cadena. Entonces, dentro de las reglas, ¿cuáles vamos a encontrar? La primera regla que vamos a mirar es el número de carbonos que tenga la cadena principal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos mirar en la estructura que nos están dando cuántos carbonos tiene, y la más larga, esa es la que vamos a utilizar como nomenclatura, como la cadena principal de cada una de ellas. Cuando yo hablo de cadena principal, estoy hablando de una secuencia de carbonos ininterrumpida, que no presenta ni saltos hacia arriba ni saltos hacia abajo, y que podemos contar sin ninguna dificultad. ¿Y qué más vamos a tener en cuenta? Entonces vamos a tener en cuenta la que sea más larga, la que tenga el mayor número de carbonos. Esa será la que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Qué más vamos a mirar en esta cadena? Vamos a mirar la función química que presente cada una de ellas, ¿cierto? Y vamos a mirar, ya vamos a hablar sobre funciones químicas, y vamos a mirar los sustituyentes. ¿Cuáles son los sustituyentes? Me refiero a sustituyentes, o hablamos de sustituyentes, son todos aquellos compuestos que vamos a encontrar por fuera de la cadena principal. Pero vamos a mirarlo con un ejemplo para que nos quede más claro. Entonces acá, por ejemplo, vamos a encontrar dos cadenas diferentes, ¿cierto? Listo. En esas dos cadenas vamos a mirar. ¿Qué vamos a mirar? Los carbonos que no estén divididos, que no tengan ninguna división y que se puedan contar. Esta cadena es una cadena, pues es fácil de identificar. Vamos a contar cuántos carbonos tiene. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Sería una cadena de 7 carbonos. Pero realmente cuando nosotros tengamos, por ejemplo, los diferentes compuestos o las diferentes cadenas, es cuando empezamos a ver la dificultad, aunque pues con la práctica se nos va a hacer más fácil. Entonces, por ejemplo, tenemos esta cadena. Si se dan cuenta, en esta estructura nosotros vemos algunas que se encuentran por fuera, ¿cierto? A estos que nosotros encontramos por fuera es lo que nosotros vamos a llamar sustituyentes. Nosotros llamamos a los que encontramos por fuera de la cadena principal. Pero
¿Cuál es la cadena principal acá? Pues fácil. Algunos podrán decir esta, profe, 1, 2, 3, 4. Pero acuérdense que una de las reglas es la que sea la cadena que sea más larga, que no tenga ninguna intervención. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta este carbono que está acá sería la cadena principal. Entonces, la cadena principal de esta estructura o de esta molécula es esa. Esa sería la cadena principal. Y tenemos los sustituyentes, que son los que quedan por fuera de la cadena. Estos serían sustituyentes. Este que está acá, que lo señalé anteriormente, no es un sustituyente, sino es la secuencia de la cadena principal. Los sustituyentes los encontramos por fuera de la cadena. Bien, pero ustedes dirán, bueno, y cuando habla de función química, para poder nombrarlos, ¿cómo identificamos qué es una función química? Acuérdense que nosotros hablábamos que un grupo o una función química es la característica o el grupo de compuestos que presentan una característica en su estructura, en su enlace, en su función, en el grupo de átomos que presenta, en los enlaces, nuevamente lo dije, que nos va a identificar en la cadena, en este caso, si es un alcano, si es un alquino o si es un alqueno. Algunos se caracterizan porque están conformados por hidrógeno y carbono, y otros pues tienen otro tipo de características, por ejemplo la forma de los enlaces. Entonces, si nosotros, acuérdense cuando veíamos tipo de enlaces, hablábamos que encontrábamos diferentes enlaces o uniones entre carbonos, ¿cierto? Que tenían un enlace, dos enlaces o tres enlaces. Estos nos van a identificar el tipo funcional o el grupo funcional que nosotros le vamos a, el nombre o la terminación que nosotros le vamos a colocar a esa cadena. Entonces, si por ejemplo nosotros vemos una cadena como esta que está acá principal, nosotros decimos que esos que presentan un solo enlace, que son enlaces sencillos, es una cadena sencilla, nosotros vamos a llamarlos como alcanos. Si por el contrario encontramos cadenas que presenten doble enlace, nosotros los vamos a llamar alquenos. Y si presentan tres enlaces dentro de su estructura, los vamos a llamar alquinos. Eso lo debemos saber y debemos tenerlo en cuenta. Aparte de eso, debemos tener en cuenta unas terminaciones que nosotros vamos a utilizar cuando tengamos algún sustituyente. Entonces, cuando tengamos sustituyentes, vamos a utilizar un tipo de prefijo. Ya lo vamos a ver. Entonces, si por ejemplo encontramos una cadena sencilla como esta, nosotros decimos que es un alcano. Si encontramos una cadena con doble enlace, alquenos, y con tres enlaces, alquinos. Bueno, entonces por ejemplo, acá tenemos tres diferentes cadenas. 1, 2 y 3. Las cadenas se pueden contar fácilmente, ¿cierto? Porque no hay ningún sustituyente por fuera de la cadena principal. Pero ¿qué vamos a tener en cuenta? El grupo funcional sería el punto 2 o la regla 2 para nosotros mirar. Entonces, si tuviéramos, este acá solito, el grupo funcional, cuando lo encontramos así solito, que tiene un solo enlace, lo vamos a llamar alcano. Este sería un alcano. Si por el contrario tenemos dos, acá lo ven, el grupo funcional, en este caso son dos enlaces, lo vamos a llamar alqueno, y en este caso que tenemos tres enlaces, lo vamos a llamar alquino. Pero
¿Cómo vamos a llamarlos? Entonces, cuando vamos a utilizar los nombres del grupo funcional, nosotros vamos a utilizar las terminaciones de alcano, la terminación ano, de alqueno, la terminación eno y de alquino, la terminación ino, para poder identificar cada uno de ellos. Y para el número de carbonos que nosotros vamos a utilizar o que nosotros contemos en las cadenas, vamos a utilizar unos prefijos. Met 1, et 2, prop 3, but 4, pen 5 y ex 6. Si nosotros en la cadena encontramos algunos sustituyentes, que son los que quedan por fuera de la cadena principal, la terminación de ese sustituyente va a ser il. Pero vamos a hacerlo con un ejercicio como para que nos quede claro. Acá tenemos una cadena sencilla, no tiene sustituyentes, entonces vamos a darle el nombre a esa cadena. Ya sabemos que no tiene ningún enlace doble ni triple, por lo tanto va a ser un alcano. Pero yo necesito contar cuántos carbonos tiene, entonces vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 carbonos. Si yo me voy a los prefijos de los carbonos, 5 es pen. Entonces, pen sería la cantidad de carbonos que tiene y ya sabemos que es un alcano con terminación A. Entonces se llama pentano. Ese sería el nombre para este tipo de molécula que nosotros tenemos ahí. Pero vamos a hacer otro más complicado colocándole algún sustituyente para mirar cómo lo vamos a nombrar. Bien, acá ya tenemos otro compuesto. Nómbrenlo. Tenemos una cadena principal, ¿cierto? Y tenemos un sustituyente con un solo carbono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces empecemos a contar. Lo primero que vamos a hacer es establecer cuál es la cadena principal. Ya sabemos que es esta. Esta no, sino esta de acá arriba. Que no viene así, sino que va así, derecha. Esa va a ser la cadena principal. ¿Qué pasa con eso? Vamos a mirar el sustituyente y ya sabemos que tiene un sustituyente y va a terminar va a presentar la terminación il. Entonces, tiene 5 carbonos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Sería pen. Ya sabemos que es un alcano porque no tiene ningún enlace doble ni triple, sino es un alcano, entonces pentano. Perfecto. Pero yo necesito colocarle los nombres cuando tenemos los sustituyentes. ¿Cómo vamos a hacer con esos sustituyentes? Entonces, miramos la ubicación del sustituyente. Se cuenta desde el menor cantidad de carbonos hasta donde llega el sustituyente, la menor proporción, no del mayor a menor. A ver, les explico. Nosotros decíamos que podemos contar hacia la derecha los carbonos o hacia la izquierda. Lo podemos hacer si la cadena no tiene sustituyentes. En este caso, la cadena presenta un sustituyente y cuando presentan sustituyentes los contamos de los que desde donde empieza el carbono con menores cantidades de carbono, sería desde acá. ¿Para qué? Para que no se haga más larga contar en diferentes moléculas cuando encontramos diferentes sustituyentes o se nos hace más complicado. En este caso, si nosotros contamos la cadena hacia acá, sería 1 y 2, el carbono 2, donde vamos a encontrar el sustituyente, ¿cierto? Entonces, lo vamos a llamar 2. ¿Qué pasa? Yo tengo un solo sustituyente, 1, y si tengo un solo carbón, nosotros decíamos que era terminación met, pero como es sustituyente, va a terminar con il. Entonces decimos 2 metil, ¿cierto? Pentano. Ese es el nombre de este compuesto que tenemos acá, 2-metilpentano. ¿Por qué 2? Estamos en el carbono 2,
porque ya dijimos que cuando vamos a mirar el sustituyente tenemos que contar el que se encuentra en menor proporción de carbonos o ahí no el de mayor. Entonces en este caso sería el carbono 2, ¿cierto? 2. ¿Qué vamos a mirar en el sustituyente? ¿Cuántos carbonos hay de sustituyente? Solo hay uno. Uno es med y hablábamos que siempre que exista un sustituyente, en la mayoría de los casos vamos a llamar o a poner la terminación il. Eso cuando encontramos algunas cadenas sencillas. Hagamos otro ejercicio para que nos quede clara la situación. Listo, entonces tenemos otra cadena. Acá haciéndolo, pues iba a colocarlo hacia arriba, pero lo coloco hacia abajo para que podamos ver la diferencia, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es mirar cuál es la cadena principal. Ya dijimos que la cadena principal es la más larga, la que tenga mayor cantidad de carbonos y que no tenga hacia arriba o hacia abajo ninguna desviación o ningún cambio, que no se corte, que no esté ininterrumpida. Bien, ¿qué más vamos a mirar? Entonces tenemos que mirar el grupo funcional, pero si se dan cuenta acá tenemos un grupo funcional diferente, tenemos dos enlaces. Hablamos que cuando tenemos dos enlaces lo vamos a llamar, cuando presenta dos enlaces nosotros vamos a llamarlos alquenos. Entonces ya sabemos que es un alqueno, ya por ahí ya sabemos cuál es la terminación. Pero tenemos que contar cuántos carbonos tiene, ¿cierto? Entonces vamos a contar. ¿Cómo vamos a hacer si queremos empezar de acá o si queremos empezar acá? ¿O cómo vamos a saber? Porque algunos pueden decir, profe, pero yo quiero coger esta cadena. Si yo la cogiera así, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Mientras que si lo cojo a lo largo, me van a dar más carbonos, pero aparte tenemos que tener en cuenta que siempre en la cadena principal va a ir el grupo funcional. En este caso, este que tiene doble enlace. Entonces contemos. 1, 2, 3, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 carbonos. Listo, tiene 10 carbonos. ¿En dónde vamos a encontrar el doble enlace? Vamos a mirar los enlaces cuando nosotros, en dónde empieza, no en dónde termina, sino en dónde empieza, en el orden que nosotros llevamos. En este caso va a ser en el carbono 2. Por lo tanto, este, que es de 10 carbonos, nosotros lo vamos a llamar 2, porque el enlace 2, ¿cierto? Deceno. Profe, necesitamos colocar dónde están los sustituyentes. Entonces, bien, por orden alfabético es que nosotros colocamos los sustituyentes. Nosotros vamos a colocar y a ubicarlos según su orden alfabético. Pero si se dan cuenta, en esta cadena nosotros tenemos dos sustituyentes iguales. Nosotros no vamos a colocar 5 y el sustituyente y 8 y el sustituyente. En este caso solo tienen un carbono y cuando tienen un carbono los vamos a llamar met, pero con terminación il, entonces serían metil. Entonces yo no puedo decir 5-metil y 8-metil. ¿Qué hago yo? Cojo y escribo en la posición 5 y en la posición 8 tengo metil, ¿cierto? ¿Pero cuántos tengo? 2. En este caso, cuando son sustituyentes y se parecen y son el mismo sustituyente, sí vamos a utilizar di, tri, tetra, penta, hexa, toda la cantidad, la que utilizamos en nomenclatura inorgánica. Entonces acá sería 5,8 di, porque hay 2, di, metil, ¿cierto? Bien, profe, pero nos falta uno que va hacia abajo, hay un sustituyente. Vamos a contarlos. ¿Cuántos carbonos tiene? ¿En qué posición está? En la 6. Entonces coloquémoslo. Está en la posición 6, en el carbono 6. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3. Tiene 3 carbonos. Si yo miro en los prefijos, 3 es pro.
con terminación, porque es un sustituyente, il. Entonces sería 6-propil, ¿cierto? 2-deceno. Ese es el nombre de esta estructura o cadena que encontramos inorgánica. Ahora bien, resulta que para complicarnos un poquito la vida, existen algunos sustituyentes que tienen su nombre propio. Por ejemplo, tenemos sustituyentes especiales que que presentan alguna característica. Entonces, en algunas cadenas nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, se encuentra la cadena, esta sería la cadena, acá va el carbono, vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Y vamos a encontrar CH3 para un lado y CH3 para el otro. Si ustedes miran esta forma de sustituyente, si yo paso una línea por acá, lo mismo que está en la derecha, en la izquierda, perdón, lo voy a ver en la derecha. Tiene forma como de un triangulito. A esos que terminan o que se encuentran así, los vamos a llamar iso, terminación iso, y vamos a contar cuántos carbonos tiene. En este caso tiene 3. Entonces, como tiene 3, acuérdense que la terminación 3 es pro con terminación il, ¿cierto? De los sustituyentes. Se va a llamar isopropil porque le colocamos un prefijo antes a la cantidad de carbonos que tenga y a la terminación il. Ese sería un isopropil. Ahora, si por ejemplo encontramos otras estructuras que vamos a mirar en otro tipo de cadenas, por ejemplo, acá en esta cadena, vamos a hacerlo acá en esta cadena, el ejemplo. Entonces decimos que vamos a encontrar un sustituyente de esta forma. Aquí, CH, CH3, CH3, ¿cierto? Este que tiene forma diferente, nosotros tiene 4 carbonos, si se dan cuenta, tiene 1, 2, 3 y 4. Cuando tiene 4, nosotros lo llamamos, ponemos la terminación bud y butil, pero acordémonos que tienen otra diferencia y es el prefijo iso. Y lo vamos a llamar isobutil. Bien, vamos a encontrar otras formas, por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo acá, en esta cadena que tenemos acá, otro sustituyente que encontráramos. Entonces tenemos, por ejemplo, CH3, CH3 y un CH3. Si se dan cuenta es como si tuviera una forma de T, pero lo vamos a llamar, de hecho, tiene como una formita ahí de T ese sustituyente, nosotros lo vamos a llamar T. ¿Y cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3 y 4. 4 butil. Ese sería otro tipo de sustituyente diferente. Con eso terminamos, muchachos, alcanos, alquenos, alquinos. Terminamos nomenclatura orgánica y nos quedaría pendiente otro tipo de ejercicio sobre hidrocarburos aromáticos. Por ahora terminamos con alifáticos. Espero les haya quedado claro y cualquier cosa o cualquier duda pues me lo comentan. Gracias.